La regla prevista en el 198.2 es de que se tiene que priorizar servicios básicos, pero tampoco te está diciendo, oiga, tiene que votar tanta cantidad de personas. El COTAD, en el artículo 164, dice que los gobiernos autónomos tienen que acatar las reglas fiscales. E igualmente, en el 293 de la Constitución, te dicen de la misma manera, que los gobiernos municipales deben acatar las reglas fiscales que establece, en este caso, la Asamblea. Entonces, no hay una dicotomía, no hay, en este caso, algo cambiante respecto de la autonomía. Aquí en Loja específicamente sería particularmente grandiosa la aplicación de esto, porque en realidad, ¿qué nos ha traído el retraso, ¿no? La falta de inversión en obras que son prioritarias como alcantarillado, como vialidad y obviamente el aspecto del gasto corriente. La reforma no te está diciendo en que saques gente. Obviamente los municipios tienen que buscar la gestión y por lo tanto tener mayor recurso, ¿no? Respecto de que existen muchas quejas por parte de alcaldes, porque si termina el clientelismo político, ya no va a existir la posibilidad de poder dar mucho trabajo. Entonces, esa situación también es de análisis, sobre todo para que se tenga en cuenta una vez que se quiera hacer campaña, porque hay que tener en cuenta de que la regla es progresiva. En este año, desde el 1 de junio hasta diciembre, el 65%, en el 2027 el 68%, y en el 2028 ya el 70%, ¿no? El número tendría que determinarse igualmente en un estudio, ¿no? Por parte de talento humano, de una consultoría que se haga, pero yo creo que por lo menos se tienen que sacar unas 1000 personas. Y bueno, primero este panorama ha generado mucha incertidumbre. Criterios divididos con este tema de la reforma al COTAD. Si bien es cierto, el tema del 70-30 no es de ahora, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no ha habido el lineamiento establecido ni específico para que se diga cómo se lo puede orientar. Algunos hablan de que se viola la autonomía de los gobiernos autónomos, por un lado. Y por el otro lado, pues bueno, dicen que ya era hora de que se les ponga un freno a tanto despilfarro. Pero la parte jurídica, ¿cuál es? Porque la política puede inclinarse hacia cualquier lado. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, John, a los seguidores del movimiento Loja. Bien, yo creo que en cierto punto, pues esta medida respecto del 70-30 ya estaba prevista en el COTAD, ¿no? Hay que tener en cuenta de que eso ya estaba previsto en el COTAD y que ahora mismo lo que simplemente ha hecho la Asamblea Nacional es delimitar en qué se tiene que invertir, ¿no? Ahora va a haber una catombe de demandas de inconstitucionalidad, pero yo creo que desde mi punto de vista no existe inconstitucionalidad de la norma porque la Asamblea puede emitir reglas fiscales y es lo único que está haciendo. Simplemente los GATS tienen que hacer gestión propia como para que se pueda invertir en lo que es correcto. Mire usted que hay GATS, como por ejemplo el de Cuenca, que habían noticias que se había comprado un carro superior a $100,000, inversiones igualmente en Machala sobre el pago sobre fiestas. Entonces yo creo que eso generaría también un punto en el cual se pueda hasta cierto punto llegar a finiquitar esta cuestión de la inversión pública. Pero en la parte, bueno, usted estuvo también un poco en el sector público. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Porque los mismos alcaldes mencionan de que varias áreas de los sectores sociales serán pues obviamente las más afectadas, pero por otro lado uno le hace una consulta a la ciudadanía de que qué opina por lo siguiente. Hubieron unas declaraciones por parte de la actual financiera del municipio de Loja cuando se le consulta por parte del actual vicealcalde y ella menciona así de manera muy abierta, porque todavía no hay un análisis profundo de cuánto más o menos podría ser para poderse ir a ese ajuste. Habló tranquilamente de cerca de 1.300 personas que podrían, ojo por si acaso para que la alcaldesa no se descontextualice, podrían salir de la municipalidad. Los mismos funcionarios, pero bueno, ¿cómo termina quedando eso? Es que yo creo que aquí en Loja específicamente sería particularmente grandiosa la aplicación de esto, porque en realidad, ¿qué nos ha traído el retraso, ¿no? La falta de inversión en obras que son prioritarias como alcantarillado, como vialidad y obviamente el aspecto del gasto corriente. La reforma no te está diciendo en que saques gente. Obviamente los municipios tienen que buscar la gestión y por lo tanto tener mayor recurso, ¿no? Entonces, no es que te está diciendo, sabes qué municipio tienes que sacar tantas cantidad de personas, pese a que aquí el gasto corriente es elevadísimo, cerca de $2 millones mensuales para poder solamente pagar salarios, ¿no? Entonces, eso creo que agregado, mire, John, usted sabe que yo trabajé en el municipio
y como conocedor de la causa, sé que en realidad tenemos un gasto corriente demasiado elevado. Y hay gente, por decirlo, no tampoco quiero herir susceptibilidades, muy valiosa dentro del municipio, muy valiosa, que inclusive creo que se está desperdiciando en el servicio público y no pues en el servicio privado, ¿no? Que sería lo correcto que estuvieran. Pero sí hay gente también que por el mismo hecho del clientelismo político que ha existido de los alcaldes con el transcurso de los años, en realidad también son personas que están vegetando ahí, que no tienen ningún tipo de direccionalidad pues de gestión o de trabajo para la municipalidad, sino que simplemente son personas que están vegetando, que inclusive tienen otro tipo de labores, que solamente pican y salen a su casa o se dedican a otro tipo de labores. Entonces yo creo que no tanto por el aspecto mismo de la reforma 70-30, sino que se tendría que hacer una reforma al orgánico para poder avanzar y no pues desencantarnos o alejarnos de ciudades como Cuenca, que ya tiene un tranvía, que tiene en sí un modelo de gestión creo que más desarrollado, como Machala, que también se ha desarrollado bastante. Loja también está desplegado por ese tipo de situación. Entonces, si es que a mí me dicen es inconstitucional porque se mete con la autonomía, el COTAD en el artículo 164 dice que los gobiernos autónomos tienen que acatar las reglas fiscales. E igualmente en el 293 de la Constitución te dicen de la misma manera que los gobiernos municipales deben acatar las reglas fiscales que establece en este caso la Asamblea. Entonces no hay una dicotomía, no hay en este caso algo cambiante respecto de la autonomía. La regla prevista en el 198.2 es de que se tiene que priorizar servicios básicos, pero tampoco te está diciendo, oiga, tiene que votar tanta cantidad de personas. Entonces hay que tener sindéresis en lo que se dice. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O por qué se escucha respecto de que existen muchas quejas por parte de alcaldes? Porque si termina el clientelismo político, ya no va a existir la posibilidad de poder dar mucho trabajo. Entonces, esa situación también es de análisis, sobre todo para que se tenga en cuenta una vez que se quiera hacer campaña, porque hay que tener en cuenta de que la regla es progresiva. En este año, desde el 1 de junio hasta diciembre, el 65%, en el 2027 el 68%, y en el 2028 ya el 70%, ¿no? Agregado a que lo que te dice también esa reforma es de que vas a tener gradualmente una sanción. Si es que el Ministerio de Finanzas verifica que no estás cumpliendo, se emitirá en este caso, se aplicará la regla prevista en el 272 de la Constitución de la República, obviamente de darse con un tipo de especie de multa, ¿no? Darle un tipo de remanente de menos recursos, y obviamente también las responsabilidades de carácter civil o administrativo que correspondan o penal a través de la Contraloría General del Estado. Pero bueno, en la aplicabilidad obviamente se mantiene mucha claridad, pero ¿cómo vamos a la parte de equilibrar las finanzas? Si en este momento hay municipios que sobrepasan el 60% de sus ingresos solo en el tema de gasto corriente, ¿cómo pueden equilibrar con gestión? Es decir, ¿cómo buscar que, por ejemplo, inversión extranjera venga a decir, yo les voy a pagar el resto de que les falta para que ustedes se ajusten? Eso en la práctica no va a pasar, doctor. Va a ser muy complicado. Pero ¿cómo aplicar la regla? Bueno, no creo que exista el no haciendo despidos. Les va a tocar. Porque ¿cómo invierten en este caso? La pregunta es, digamos que nos adaptamos a la regla como municipios, se intenta llegar justamente a ese porcentaje que establece hoy en día el COTAD. ¿Cómo hacemos con el tema de la desvinculación de personas? Porque eso va a tener un costo económico. Bueno, el político le preocupa a los políticos, pero el costo económico, ¿cómo vamos a terminar equilibrando la balanza si es que reducimos personas, reducimos gastos? Y bueno, ¿qué hacemos con el tema del pago a las personas que en este caso han sido desvinculadas de la institución? ¿De dónde sacamos el dinero? Un poco la preocupación más va por ahí. ¿De qué nos sirve sacar tanta gente si al final nos va a terminar siendo muy costoso el tema de las indemnizaciones cuando se existan desvinculaciones? Un factor fundamental es el tener obviamente liquidez para poder realizar las liquidaciones correspondientes. Y pues obviamente hay que tener en cuenta de que no se va a sacar a funcionarios de 20, 25 años que están próximos a la jubilación, sino haciendo un estructural en el cual se determine cuáles son los beneficios de tener unas 2 o 3 secretarias en una misma dependencia. Entonces, para eso se tiene que hacer reformas al orgánico. Y mire, la misma Constitución o a su vez el Consejo Nacional de Competencias determinó que se tiene que hacer autogestión. Ahora, el problema es de que se ha retrasado según el plan anual también de sostenibilidad por parte del Ecuador y también los diversos municipios, porque hay muchos municipios o alcaldes que dicen, en realidad yo no necesito este plan
y por lo tanto pues se queda a un lado la cuestión mismo de alcantarillado, de servicios básicos, y por acá hagamos una fiesta que vale $400,000. Entonces el aspecto mismo populista nos está retrasando. Van a tener que hacer sus variaciones, van a tener igualmente que poder delimitar cuáles son los proyectos de inversión que son sostenibles, hasta cierto punto ver cuáles son las competencias que tiene el gobierno nacional en cuanto a educación, en cuanto a salud, y por lo tanto pues van a tener que tratar de poder tener mejor, en este caso, sostenibilidad, y también solicitar mejor recursos, que se los puede hacer. Igualmente, el punto, creo que yo bajo de los municipios, es de que muchas de las veces se deja también la cartera por cobrar de coactivas, de muchas situaciones de esas, que se las deja de lado y solamente se espera a las remanentes del Estado como para poder hacer inversión en obra pública. Entonces, particularmente yo creo que este tipo de reformas está muy bien, sobre todo en el Cantón Loja, ¿no? Ahora que tiene que existir un equilibrio y obviamente tratar de cumplir con esta regla del 70-30 que prevé la reforma del cotado. Doctor, ahora a mí me sigue preocupando mucho el tema de desvinculación. O sea, finalmente nos ajustamos, pero ¿cuánta cantidad? Hablando, por ejemplo, ustedes suben el municipio, más o menos el equilibrio en el tema Loja, como de cuánto podría ser, y bajo la experiencia que usted tiene obviamente en el ámbito jurídico, porque este escenario es muy próximo. O sea, que no quiera decir la alcaldesa, que no quieran decir los políticos que no van a haber desvinculaciones, eso es otra cosa, pero esa es la única manera, al menos en este momento, en el que se puede hacer, porque lo dije hace un momento. O sea, ninguna inversión extranjera va a venir a decir, o sea, yo les voy a apoyar con tanta plata y con eso paguen los sueldos. Eso no va a pasar si no es para un tema netamente vinculado al ámbito de la obra física. Yo creo que Loja necesita, obviamente, hacer el municipio de Loja una reestructuración, e inclusive le digo, John, que en el tiempo en el cual yo laboré en el municipio de Loja se habló ya un plan de reestructuración y reforma al orgánico, y se estaba buscando también los recursos en aquel entonces, ¿no? Obviamente no se lo hizo por el transcurso del tiempo, pero yo creo que ahí sí se tendría que evaluar. El número tendría que determinarse igualmente en un estudio, ¿no? Por parte de talento humano, de una consultoría que se haga, pero yo creo que por lo menos se tienen que sacar unas 1,000 personas del municipio de Loja. Como le digo, o sea, existe en sí demasiada gente que es muy valiosa, pero sí también existe gente que en realidad no se merecería estar en un puesto de esta magnitud, y sobre todo que nos atrasa, ¿no? El problema, usted conoce que en el transcurso del 2015 hasta acá han existido prácticamente 5 o 6 alcaldes, se me va el número, pero igualmente pues por el aspecto mismo de revocatorias, de remociones, pero ese tipo de situación hace entrever también que desde el 2015 acá, por ejemplo, en las alcaldías, administraciones del fenecido alcalde de Bailón, hubo concursos de méritos de oposición grandes, donde entró mucha gente, ¿no? Entonces, esas personas, no quiero decir o singularizar en alguno de ellos, sino que se tendría que evaluar el costo-beneficio de que trabajen poco tiempo y también el rendimiento que tienen, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis se tendría que hacer, el beneficio para la institución, lo macro, es decir, para todos. La ciudad de Loja, estimado John, se ha retrasado por ese tipo de aspecto. Y lo mejor que le podría pasar, no es la magnitud, tampoco puedo reformar la ley yo con mi comentario, pero sí priorizar ese tipo de obras básicas. Usted ve que, por ejemplo, acá en el Plateado es desastroso pasar por ahí, pero eso igualmente por una cuestión mismo de estudio geológico y porque no se ha canalizado bien las aguas servidas. Entonces eso también hace que en realidad tenga un problema la ciudad en todo el casco urbano, y obviamente también la cuestión de vialidad. No tenemos una infraestructura que sea adecuada, no tenemos tampoco el aspecto mismo del transporte sostenible a través de algún tipo de sistema que, como en el caso de Loja, el sitio ya, creo yo, no fracasó. Entonces yo creo que ese tipo de cosas a la larga le van a hacer bien a la ciudad, y por lo tanto, pues lo que sí los candidatos ahora tienen que también ser en realidad sinceros, ¿no? El decir, ¿saben qué? Tienen que apoyarme por el amor a la ciudad, por el amor a Loja, ¿no? Sí. Porque en realidad... Ahora sí ya les toca decir eso, porque decir que les van a dar trabajo, como están las cosas, pero este panorama se le complica quizás a quienes hoy en día están en el poder, pero ya es prácticamente, digo yo, les dan haciendo las cosas para el año 2027, porque quizás esto que en este momento ya es una obligatoriedad, en el pasado posiblemente hubiera sido hasta medio suicida políticamente hablando para las diferentes autoridades, decir, voy a sacar gente. Digo yo, ahora la cosa se complica, y de aquí al 2027 posiblemente ya tengan la excusa, si es que esta administración, que no creo que lo vaya a hacer,
tenga que ajustarse o ponerse al filo de la navaja de lo que en este momento ya está habilitado por parte del COTAD. Obviamente, si es que no pasa, si es que no declara la inconstitucionalidad, se tiene en cuenta de que hay cerca de 5, creo que, demandas de inconstitucionalidad, y la Corte la declara constitucional, van a tener que aplicarla desde el 1 de junio hasta diciembre con el porcentaje del 65%, y obviamente en el transcurso de ese tiempo van a tener que realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para poder adecuarse de ese 65%. Entonces es una cuestión ya a corto plazo. Quizás a lo mejor ya el alcalde que venga, ¿no?, va a estar preparado, que tiene esa regla fiscal que cumplir en el transcurso de los años que le toque en sí administrar, pero eso en realidad, creo yo, lamentablemente la ciudad de Loja es muy paternalista, creo yo, por el aspecto mismo de algunas, aquí se tiene el criterio de que existe falta de fuentes de trabajo, ¿no? Y la mayor parte de personas, cuando quieren ver o ven un candidato que está un poquito alto, quieren votarse ahí porque quieren tener un trabajo para él, para los hijos, para la cuñada, para cualquier tipo de familiar. Entonces, lamentablemente, este tipo de cosas hay que cambiarlas, porque tenemos que tener en cuenta de que Loja somos todos, y no solamente las personas que trabajan en el municipio o sus allegados. Y en cuestión de sostenibilidad nos conviene, que va a ser duro, en realidad a nadie se le desea que se pierda el trabajo, que una familia se quiere, pero en cambio igualmente hay que tratar de cambiar de mentalidad, y no digo que tampoco no seamos capaces, pero asemejarnos a Cuenca, a Machala, donde se busca también el emprendimiento, y obviamente tratar de salir adelante. Doctor, ¿por qué cree que no se ha aplicado durante tanto tiempo este tema de hacer una reforma al orgánico funcional? ¿Por qué no se ha tenido que tomar una decisión estrictamente de esta manera? Porque si una de las quejas es que gastamos mucho en salarios y tenemos poca obra, la pregunta es, primero, ¿por qué no hemos exigido que se equilibren las cosas como tendrían que haber estado? Porque, por ejemplo, en una empresa normal, yo sé que el Estado no es igual que la empresa, pero en una empresa normal no puedes gastar más de lo que no te ingresa. O sea, eso es como que una regla sumamente básica. Pero ¿no ha habido algún inconveniente adicional que se ha estado generando para que digan, no puedo en este caso hacer una reforma al orgánico funcional? Por ejemplo, pedirle la autorización primero al Cabildo, porque al final eso sí terminaba siendo una decisión política. Sin aprobación del Cabildo usted sabe que nada pasa. Ahora ya pasa todo sin autorización, pero el tema es, ¿por qué no se intentó hacer eso antes y ahora ya les tocará someterse a esa encrucijada? ¿Había un impedimento en el Cabildo ahí en aquel entonces? No, más bien yo creo que, John, conforme lo dije anteriormente, existía hasta cierto punto un tipo de paternalismo por parte de la autoridad que se encontraba ahí. En realidad, las reglas eran muy generales, ¿no? Igualmente, te hablaba del 198, que se tiene que aportar el 70% para servicios, para obras, pero no te delimitaba qué. Obviamente ahora se tiene que hacer el estudio correspondiente. Entonces, si me dices de aquí de Loja, creo que yo más bien no se ha planificado bien. No es un tema de reestructurar un orgánico de un mes, de 2 meses. Creo que se tendría que evaluar por lo menos un año para ver cuál tipo de deficiencia se tiene en cuanto a la labor de algunos de los funcionarios. Entonces, no es que en el transcurso de este tiempo van a tener la misma actuación, sino más bien yo creo que van a tener la obligación de hacerlo, ¿no? Porque hay una regla fiscal que es obligatoria y que inclusive se repele en cuestión de responsabilidad administrativa o civil para la autoridad que está en ese momento a cargo, ¿no? Entonces, obviamente va a tener que cumplirse, ¿no? Pero yo creo que en el transcurso de este tiempo ha existido mucho paternalismo y pues lamentablemente creo que se va a tener que cumplir esa regla en el caso de que se declare la constitucionalidad. Suponiendo el último caso, quiero ponerle como ejemplo, doctor, digamos que esta administración, que no lo creo, pero digamos que en el mundo imaginario de que esta administración diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer nosotros no sé, una consultoría externa, porque si lo hacen interno es clarísimo quiénes nomás se van a secundar los puestos, pero si hacen una consultoría externa, que yo estimo que no estará más de unos $60,000 para hacer la reforma al orgánico funcional a lo interno, y obviamente teniendo mayor neutralidad, no necesariamente ahora necesita la aprobación del Cabildo para hacer eso, digamos, contratación de consultoría, o la autoridad lo puede hacer de manera independiente, justamente acatando las nuevas reformas del COTAD. No, es que lo que pasa es que nos cogió un año fiscal y por lo tanto si no estaba en este caso presupuestado van a tener que hacer la reforma correspondiente. Pero bueno, aquí como en el municipio todo le da carta blanca a la alcaldesa pues actual, entonces yo creo que no va a haber ningún problema en ese sentido, pese a que yo creo que inclusive de lo que tenía conocimiento en el tiempo del licenciado Franco Quesada ya se estuvo trabajando respecto de una reestructuración.
Que le sirva o no el tipo de análisis que le hagan ahora, en realidad ya depende de la autoridad actual, ¿no? Pero yo creo que es obligatorio el realizar ese tipo de reestructuración y pues lamentablemente ya tienen una regla fiscal obligatoria que van a tener que acatar. Entonces yo creo que más bien si no está presupuestado van a tener que, en este caso, hacer la reforma correspondiente y poder contratar la consultoría que Porque el discurso de la alcaldesa, aquí nadie ha dicho que vamos a sacar nada. Ese es clarito el mensaje político, a mi entender, de que no se lo va a hacer. Por eso hace un rato le dije, supongamos en un mundo imaginario que parece que no se va a dar. En todo caso, doctor, quiero dejarle con su mensaje final, agradecerle por también darles luz verde. Y el discurso que usted tiene ahora, bueno, al menos su intervención similar es a la del licenciado Bravo, cuando mencionaba, si el COTAD no les está diciendo que saquen gente, no se hagan los vivos. Eso fue el mensaje que él decía, pero usted prácticamente no dice lo mismo, pero va por la misma onda, obviamente en términos jurídicos. Quiero dejarle su mensaje, doctor, y gracias por venir a lo del Momento Loja. Bueno, yo creo que ese tipo de reglas fiscales o a su vez pues de normativa, de reforma que se hace al COTAD, está buscando que se pongan las reglas claras, ¿no? Lamentablemente hemos vivido del populismo, hemos vivido de cierto tipo de criterio por parte de autoridades que han sido temporales en cuanto a inversión que no nos benefició a nadie, y en el transcurso de estos años pues, se va a ver si es que, creo yo, pues nos beneficia en el claro concepto de que si es que la Corte Constitucional declara que es una norma constitucional, que yo particularmente tengo el criterio que no es contrario a la norma, no se mete en la autonomía, no está diciéndole tiene que sacarme del municipio de Loja 2.000 empleados, sino que le da igualmente a los municipios la potestad o les recuerda que se tiene que hacer autogestión y buscar los recursos necesarios como para poder sacar adelante a su territorio.